Ya llegamos a nuestra parte 81 del estudio de Romanos y vamos a leer, a estudiar sujetos a misericordia. Sujetos a misericordia. Adelante, Dave, si eres tan amable. Dentro del parámetro divino, todo ser humano está condenado a la destrucción final ante la justicia perfecta de Dios. Por eso Dios aplicó su misericordia desde las promesas en su palabra hasta la venida de Cristo para pagar por cada uno de nuestros pecados. Pero la misericordia de Dios requiere de una respuesta definitiva de cada persona en 3 niveles diferentes para poderse aplicar. Hoy vamos a estudiar precisamente esto. Adelante, Dave. Tom. Del 30 al 32. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Esto está impresionante. O sea, esto abarca a todos, claro, en 3 niveles, lo vamos a ver en su momento. Adelante, Dave. Hoy estudiaremos los elementos clave que definen la misericordia divina a través de 3 temas. Número 1, la obediencia de la fe. Número 2, rebelión y desobediencia. Y número 3, los parámetros de la misericordia. Y vamos al primero, si eres tan amable, Dave, la obediencia de la fe. Adelante. Tom. Romanos 1, 5. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Exacto. Para promover la obediencia a la fe entre los gentiles. Y vamos a ver esto de manera completamente amplia. Adelante, Dave. El mundo se creó en los estándares divinos de la verdad, la justicia, la unidad y la paz. Pero la propuesta de la rebelión planteaba un escenario desconocido para la humanidad antes del pecado. La semilla de la mentira, de la injusticia, de la división y del caos estaba sujeta a un solo paso de fe. Todo este bien, toda esta perfección y esta unidad con Dios es tu realidad. Podría haber sido la reflexión de la serpiente hacia Adán antes de pecar, ¿no? Todo este bien, toda esta perfección y esta unidad con Dios cuando estaban en el Edén, es tu realidad y no imaginas otra vida. Pero existe un escenario de rebelión desconocido para ti al que puedes acceder con un simple paso de fe. Un paso de fe para tener una nueva realidad inexplorada. Es como un juego de póker. Tú no sabes qué juego tengo. ¿No te da curiosidad? ¿No? ¿Pagas por ver? Haz tus apuestas. ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá en el juego de la rebelión? En la carta de la rebelión, ¿qué habrá? Es un paso de fe. O sea, la serpiente que le dijo a Adán, a Eva, oye, échale, ¿no? Pruébalo. No sabes nada. ¿Y qué tal? Vas a abrir los ojos.
Eva iba a dar un paso de fe. Lo que le estaba planteando la serpiente era algo desconocido para ella. Y luego ella llegó con el marido, con Adán, a decirle lo mismo, ¿no? Y el marido también dio un paso de fe. Ellos dieron un paso de fe hacia la desobediencia, porque no conocían qué era. Creían en el engaño de lo que se les había vendido, que era fantástico, que era maravilloso. Así nosotros somos engañados en el pecado. Pero luego tú pagas la cuenta. Dios había sujetado todo el proyecto perfecto para la humanidad a no transgredir una sola cosa. Fíjate, no podías pecar. La única forma de pecar con Adán y Eva era comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, no había otra forma de pecar, porque no conocían qué es pecar. Tenían una relación intrínseca, total, absoluta con Dios, ni siquiera era cuestionable. Es como los derechos del hijo, ¿no? El hijo no se plantea que tiene derechos. Cuando tiene 2 años, 3 años, 4 años, el hijo simplemente sabe que tú estás ahí para atenderlo. Es tu hijo. Él no dice, tengo derechos, no tengo derechos, ¿cuáles son? No. Simplemente su forma de vida da por hecho que esa es su realidad. Igualito estaba pasando en el Edén con Adán y Eva. Todo lo que ellos tenían era parte de su vida, su relación con Dios era pura. Y no tenían ningún tipo de pensamiento equivocado de ninguna índole. No había entrado la semilla del mal, del pecado. No lo conocían. Pero sale Satanás y dice, tengo una carta que no sabes. ¿Quieres dar un paso de fe? Es un paso de fe. Haz tus apuestas, a ver. Haz tus apuestas, hagan sus apuestas, jóvenes. Cada vez que tú pecas, estás haciendo la misma apuesta. Le estás apostando algo. Ahora, no es la misma porque ahí ya sabes que es un engaño. Digamos que estos pobres jóvenes cayeron en el engaño un poco despistados, pero bueno, ni hablar, engañados. Pero tú caes en el pecado sabiendo que está mal. Tú y yo sabemos que está mal el pecado y aún así transgredimos. Así es. Solamente había una forma de pecar y era comiendo de ese árbol. Y bueno, no del árbol, perdón, del fruto del árbol, ¿no? No es que agarras el tronco, no, el fruto del árbol. Adelante, Dave. Vamos a leerlo, Tom. Génesis 2, del 15 al 17. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Nada más había un solo pecado que podían cometer. Bueno, pues ese cometieron. No le digas a alguien, oye, no vayas a apretar este botón, ¿no? Porque se va a dormir pensando, ¿por qué no? ¿No? Adelante, David. De pronto, como en una apuesta, ante la reflexión de la pregunta del escenario misterioso de la desobediencia, todo lo que se tenía estaba sujeto a obediencia. De pronto la cosa se puso interesante. ¿Qué va a hacer el hombre ahora que sabe que puede desobedecer? Antes no sabía. Ahora que ya sabe que puede desobedecer. Así es, pero al mismo tiempo estaba siendo comprometido a la posibilidad de un cambio absoluto ante el único acto posible de desobediencia. Comer de aquel fruto prohibido por Dios definitivamente cambiaría el panorama hacia una realidad aún por conocer. La desobediencia de Eva primero y de Adán después fue un paso de fe en la mentira que el diablo logró venderles magistralmente. El mismo engaño exacto
que el diablo nos ha vendido con el pecado y en el que aún solemos caer. El paso del creyente en el pecado sigue siendo el mismo paso de fe. Ya sabes que te va a ir mal. Ah, pues ahí vas y te metes, ¿no? David. Tom. Génesis 3, del 1 al 5. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Bueno, Dios no había dicho que no lo tocaran, pero Eva ya le estaba poniendo cosecha. Ahí vemos Eva 1:1. Ni lo tocarán, esto es parte de Eva y ella ya se estaba uniendo con la idea del engaño, le estaba pareciendo bien. Eso nada más revela que estaba pareciéndole bien. Adelante, David. El ser humano se separó de la unidad con su Creador por medio de un paso de fe contra la voluntad divina al elegir el pecado. Y ahora, la única forma de regresar a la unidad con Dios es a través de un paso de fe hacia la voluntad divina si elige arrepentirse y convertirse, aceptando la salvación. Un paso de fe hacia el proyecto de salvación de Dios a través de la redención que Cristo logró al pagar por nuestros pecados. Es un paso de fe. Con un paso de fe el hombre se separó de Dios y con un paso de fe debe volver a Él. ¿Qué tal? No, hombre, es que Dios es Dios. No es una casualidad que la salvación haya sido condicionada también a un paso de fe para poder alcanzarla. Sin embargo, no es nuestra fe natural la que lo consiguió, sino la fe necesaria que Dios puso en nosotros al momento de nuestra conversión. Nuestra fe natural genera la suya. No, nosotros no nos podemos convertir con nuestra fe, no nos alcanza. Pero Él pone la fe necesaria una vez que nosotros, es como si tú pusieras una parte de la manguera de la fe, ¿no? Que llega hasta 1 metro, y Él pone los otros miles de kilómetros que necesitas para poder llegar a Él. Pero Él necesita tu voluntad de fe para conectar su fe y generar en ti ese nuevo nacimiento. Vamos a leerlo. David, si eres tan amable. Tom. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí Dios nos aclara que esta fe no la podemos producir nosotros, es un don de Dios. Pero es necesario que nosotros nos acerquemos con nuestra fe natural, pongamos nuestra fe natural en Él, y entonces Él genera esto en el momento del arrepentimiento y la conversión. Adelante, David. En realidad, todo lo que acontece en nuestra vida es parte de un escenario preparado con antelación por Dios para ayudarnos a desarrollar nuestra vida de obediencia y fe en su voluntad a través de la guía del Espíritu Santo y su palabra. Estamos ante una realidad que solo es plenamente comprensible en los parámetros de la palabra de Dios. Por más que el hombre, que el mundo se esfuerce por sacar a Dios de la ecuación racional, todo aspecto racional profundo, en su más radical expresión, señala invariablemente hacia Dios. Invariablemente. Todavía los científicos no pueden entender el vacío. No pueden entender la energía oscura y la materia oscura. Bueno, no pueden entender la materia, no pueden entender la vida, no pueden entender lo básico de lo básico. Ah, pero quieren explicarlo todo.
sacando a Dios de la ecuación. El origen del universo, el origen de la vida, el principio de la materia, el misterio de la energía, el milagro de la función celular, las neuronas y el ADN, todo cuanto llevemos al extremo absoluto de la razón, termina y comienza en Dios. Le guste o no le guste al hombre incrédulo. David, a mí me molestaba muchísimo que mencionaran a Dios cuando yo era un ateo. Me molestaba, me enervaba. Me encendía. Un día en un tratado de lógica, estaba yo estudiando lógica y vi que el autor era un profesor emérito y no sé qué, menciona a Dios, no, diciendo que todo este conjunto de conocimientos sería imposible poderlo concretar si sacamos a Dios de la ecuación. Lo que estamos diciendo aquí, pero él científicamente hablando, no era un libro cristiano, era un libro científico. Y que voy a buscarlo a la sección blanca, iba a ir a decir unas palabras. Y me acuerdo que cuando estaba yo buscando en la sección blanca empecé a temblar. Y decía yo, ¿por qué estoy temblando? ¿Por qué estoy temblando? Ya no pude hacerlo, me dio miedo. Me dio taquicardia. Dije, me voy a morir aquí. No, ya. Impresionante. Dios diciéndome, no te metas en eso, amigo, porque estás a 3 centímetros de perderte eternamente. Claro, yo no lo entendía en ese momento. Me dio miedo. Ya luego razonando, digo, era Dios diciéndome, estimado, ni se te ocurra seguir con esto. ¿Qué tal, Porque aquí sí estoy yo. Bueno, vamos a leerlo, Tom, si eres tan amable. Escucha esto. Ajá. Job 37, 20. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Así es. ¿Sabes que la traducción exacta es tragado? Se ha tragado en el conocimiento de Dios. Por más razones será tragado por el conocimiento de Dios. Entonces por eso Casiodoro de Reina le puso mejor esta explicación para que se entienda que el conocimiento de Dios se excede en total y absolutamente al del hombre. Pero en la palabra original es tragado, será tragado por el conocimiento de Dios. Impresionante. David. Tom, vamos a leer. Proverbios 25, 3. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Así es, y creo que seguimos confirmando esto que la Biblia dijo hace 1000 y cacho de años. No, 3000 y cacho de años, ¿no? Porque aproximadamente 3000 años. Salomón existió en el año 900 y cacho, más o menos, por 3000 años. Así es, para la altura de los cielos, ahí está el Hubble, ya está el web, tratando de explicarnos y entender. Y más lo pequeño, la profundidad de la tierra, mucho más lo pequeño, imposible. No hay investigación. David, no quiere decir que Dios no quiera que investiguemos, No, Dios avala la ciencia. De hecho, Él ha estado desarrollando la ciencia a través de la historia humana. Ha estado ahí generando estos avances, ha sido Dios. Nada más quiero aclararlo. No creas que Dios está peleado con la ciencia, no. Él está detrás, motivando la ciencia. La obediencia de la fe es un estado en el que nos encontramos una vez que hemos vuelto a nacer en Cristo. Es inaccesible desde el estado natural del pecado del mundo. Así es, la obediencia de la fe es un estado. Es una condición en la que nos encontramos. La obediencia de la fe es el estado espiritual en el que vivimos tras haber sido liberados de la esclavitud del pecado y haber permitido la entrada del Espíritu Santo a vivir en nuestro interior. Sin embargo, en este estado espiritual óptimo de limpieza,
sigue el próximo paso de fe que debemos dar rumbo a la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Perdón. Es aquí que el fundamental requisito de la fe entra en acción. Es aquí cuando la fe debe entrar en acción. O sea, una vez en el escenario de fe, en el escenario de la obediencia de fe, ahí es donde ese es tu punto de tu base para empezar a vivir por fe. Y cuando llegues al siguiente punto, ahora va a ser ese tu piso. Ahora vas a tener que volver a vivir por fe. Y otra vez va a ser tu piso, va a ser tu estado y tu condición. Y otra vez vas a tener que... El reto siempre va a ser vivir por fe. Siempre. Eso es lo que queremos decir. En otras palabras, la obediencia de la fe es un estado espiritual de donde partimos para iniciar el proceso de transformación que llevará a cabo el Espíritu Santo en nosotros hacia la vida de santidad. Así es nuestra plataforma de despegue. La obediencia de la fe es el estado natural, o sea, natural no porque no, espiritual natural, es natural porque es la esencia de Dios, eso quiero decir, no es natural para el hombre, pero sí es natural para Dios. Entonces es esa naturaleza de Dios que nos comparte y es ese estado natural de Dios en nosotros, es lo que quise decir, para poder despegar hacia nuestra vida de fe. Pero tenemos que partir de la obediencia de la fe. O sea, tenemos que estar bien en nuestro corazón. Tenemos que estar limpios. La paráfrasis sería una vida limpia ante Dios. Esa es la obediencia de la fe. Una vida que se mantiene obedeciendo los principios, que se mantiene depurando su corazón. David. Tom. Romanos 1:5. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a tu nombre. Volvimos a poner este versículo para que ubicáramos ahora ya con este conocimiento el sentido de lo que está hablando. Dice, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia de fe entre todos los gentiles. David. La vida de fe creyendo en el cuidado permanente de Dios es el escenario real en el que cada creyente vive. Y es diferente en cada uno porque depende de lo que permitimos que Dios haga por haber creído y esperado en Él. Así pues, la obediencia de la fe no es algo que se tiene que hacer, sino es algo que Dios hizo por nosotros y que apropiamos cada vez que decidimos creer sin ver y esperarlo. Es que esto es un twist. La obediencia de la fe no es algo que tienes que hacer, es algo que tienes que apropiar, porque Dios ya lo hizo. No lo tienes que hacer, porque no vas a poder. Siempre que te esfuerces por hacerlo, vas a frustrarte porque no puedes, porque es muy duro, es imposible. No es duro, es imposible, es más que duro, es imposible. Tienes que apropiar lo que Dios hizo para poder estar en ese escenario de la obediencia de la fe. La obediencia de la fe es el ecosistema espiritual en el que nos encontramos como creyentes y en el que el próximo paso de fe será determinante siempre. Estamos aquí en nuestro paso de fe, en nuestra vida de obediencia, en nuestra obediencia de la fe, y estamos ya en el panorama ideal para comenzar otra vez a creer. Es la plataforma de despegue, repito, pero tiene que despegar. Tiene un propósito. La obediencia de la fe no es algo estático, es algo que espera que pase algo, y lo que tiene que pasar es que creas, es que estés dispuesto a dar ese paso de fe. David. Ay, perdón, ¿qué? Perdón, para atrás. Ahí está. Aquí.
Esta vida de fe es el primer material o fruto espiritual que pasará a la eternidad. Bueno, imagínate lo que se me está olvidando. Gracias. Esta vida de fe es el primer material o fruto espiritual que pasará a la eternidad para convertirse en nuestro vestido y nuestra morada al mismo tiempo. No sabemos cómo, de qué forma, pero así será. Este es el primer elemento que menciona la Escritura que pasará a la eternidad. Y dice, lo compara con el oro. No sabemos de qué forma va a ser nuestro vestido y nuestra morada, pero vamos a leerlo, David, si eres tan amable. Tom. Segunda de Corintios 5, del 1 al 4. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque, asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Qué impresionante. Dice aquí en 1 de Pedro 1:7, bueno, 1:6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y luego dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así es, como el oro. Fe como el oro. Adelante, David. Rebelión y desobediencia. Segundo tema. Vamos ahí. Adelante, estimado. Hay que aflojar el cuerpo, como hacen los boxeadores, ¿no? Bien. Dentro del espectro absoluto de Dios, la rebelión es inconcebible. No que la desconozca, es que es inconcebible. Este es el verdadero sentir de Dios hacia el pecado y que manifiesta la Escritura. La ira de Dios no es como el enojo humano. No, Dios no se enoja como nosotros. No se pone en contra de nosotros. Nuestro enojo se pone en contra de alguien. Dios no se pone en contra de nosotros. No es algo emocional. La ira de Dios no es emocional. ¿Ok? No es emocional porque toda su estructura espiritual se compone de paz y amor. Él nunca sale de ese estado de paz y amor, jamás. Entonces, ¿cómo es que Dios tiene ira? ¿Ok? Repudia y aborrece el pecado porque la naturaleza de Dios no lo concibe. Su estado de justicia perfecta no acepta una mínima condición de injusticia. Es en este sentido que Dios manifiesta su repudio, su ira, porque violenta y se opone a la justicia perfecta de bien, de justicia, de paz y de amor. Dios es todo lo bueno, todo lo puro, todo lo correcto, todo lo justo, todo el amor. Dios es un estado absoluto y permanente de justicia, de paz, de bien y de amor. David. Tom. Romanos 1, del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Así es, definitivo. O sea, las pruebas son la verdad. Si somos honestos, un día me decía una persona también atea, cuando le estaba testificando, el que fue mi mentor
en el rollo del materialismo dialéctico y ya sabes. Le testifiqué de Cristo, le dije que Cristo era real. Y le dije, tú puedes hacer un experimento, si tú eres honesto, haz un experimento científico, porque tú dices que eres científico, ¿no? Haz un experimento científico, porque los científicos siempre están buscando la verdad con honestidad. Haz un experimento científico, te lo voy a demostrar. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados y entrégale tu vida, pero con toda honestidad. Si no pasa nada, yo soy un mentiroso. Pero te aseguro que sí va a pasar. Se me quedó viendo y me dijo, ¿le estás hablando al desierto? Le dije, claro, esa es la justificación para no hacerlo. Eso quiere decir que eres un mentiroso. No eres un científico honesto. Eres un científico deshonesto, que está cubriendo la mentira, porque sabes que la verdad está ante tus ojos porque lo estás viendo. Domination in your life. David, apaga la luz tantito. Bien. Esto es una representación. A ver, no. Rodrigo ya nos enseñó a Dios. No, yo no enseñé nada. Es una representación de Dios. ¿Ok? Es una representación de la santidad de Dios. Está cerrado. Todo esto es la esencia de Dios. Está cerrada. Aquí, en esta esencia de Dios cerrada, todo lo que no está ahí está fuera de él. Como ven, está completamente negro. Y todo lo que es Dios, toda su esencia está en esta esfera. Vamos a ver, aquí por ejemplo está la vida. También aquí está el amor. Además, dale un clic, está la paz. Es que no me acordaba si seguía la paz o. Además, sí me acordaba de los dos primeros, pero además está la paz. Otro clic, está el gozo, está el bien. No hay nada fuera de Dios, o sea, no hay bien fuera de Dios. El bien es Dios, la paz es Dios, el amor es Dios, la vida es Dios. Y la justicia. Si te das cuenta, no puede haber nada afuera. Todo lo que está dentro es parte de Dios. Pero no hay un milímetro de injusticia aquí adentro. Ni un milímetro. Lo vamos a ver más adelante para no entrar en eso ahorita. ¿Qué pasa con todo lo que está afuera? Todo lo que está afuera, que no está con Dios, ya no es parte de ello, por lo tanto va a destruirse porque ya no es parte de la vida, ya no es parte del amor, no es parte de la justicia, ni de la paz, ni del gozo, ni del bien. Por lo tanto, se va a destruir. Ese es el lago de fuego. Es la destrucción final de todo. Todo lo que no está en Dios no tiene razón de ser. Adelante. Siguiente, David. Cuando todo es absoluto, nada puede salirse de ello. Pero el diablo lo hizo contra toda lógica divina. Sí. Lo inconcebible se hizo realidad en los lugares celestiales y después en nuestra dimensión intervino de su condición absoluta de todo lo bueno y se hizo parte de esta dimensión para poder redimirnos al llevar a cabo el pago de justicia en sí mismo por nosotros, como lo anunció Adán tras haberse rebelado contra todo lo bueno, todo lo puro, todo lo correcto, todo lo justo y todo el amor. La rebelión es el acto inconcebible por Dios que se produce en los terrenos espirituales de la destrucción eterna. Así es. Todo acto de iniquidad será destinado a la destrucción porque es ajeno a Dios, a la justicia perdurable y a la vida eterna. Por eso se va a destruir. No tiene cabida. David. Tom. Génesis 3:15.
pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esta es la profecía antigua que le hizo Dios a la serpiente, o sea, a la serpiente antigua, al diablo o Satanás, como dice el Apocalipsis. Adelante, David. Tom. Juan 3, del 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Así es. Ahí está. Es la explicación más tácita de la justificación del ser humano en su incredulidad. David, es imposible obtener algo bueno en el terreno de la rebelión, pues en ella nos encontramos fuera de lo único bueno, Dios, y fuera de Dios estaremos siempre en el terreno de la destrucción, el estado de su ira permanente. Cada vez que juzgamos a alguien, que murmuramos señalando sus errores, nos salimos de la santidad divina. Al quejarnos también lo hacemos porque nos ponemos como víctimas y acusamos a otros de la maldad que compartimos. Al hacer o ver cosas inmorales, nos hacemos parte de la perversión del mundo. Nuestra vida está en permanente prueba de lealtad, pero solemos caer cada día en la rebelión de nuestra carne. ¿Qué podemos hacer ante un escenario tan complicado donde nuestra carne nos seduce una y otra vez? Solo nos queda ser rescatados una vez más de manera inmerecida. Una vez más. Tom. Romanos 6, del 11 al 14. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es, no se trata ahora que entonces como fallamos siempre, pues sigamos fallando. No, es lo que dice aquí, no. Considerémonos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. No reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, para que no obedezcamos a sus lujurias. No nos presentemos nuestro cuerpo al pecado de iniquidad, sino presentémonos como instrumentos de justicia a Dios. David. Tom. Romanos 7, del 18 al 25. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí.
Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Impactante. David, creo que todo está dicho ahí. ¿Qué le vamos a decir ahora a Dios? ¿Qué argumentaremos o justificaremos ante Él? Nada. Solo reconozcámonos, arrepintámonos, pidamos ayuda y demos de la mano para ser rescatados. Y mañana otra vez, y mañana otra vez. Pero cada vez que suceda, permitamos que su gracia nos transforme, de manera que podamos ir caminando de victoria en victoria, reconociendo nuestra rebelión cada día, creciendo y avanzando en la vida de santidad que nos ha invitado. La rebelión de nuestra carne es parte intrínseca de nuestra vida cristiana, pero el Espíritu Santo nos dará la gracia en cada encrucijada para lograr obtener la victoria indispensable para permanecer en la santidad divina. La gracia será suficiente. Vamos a nuestro tercer tema, los parámetros de la fe. Adelante, David. Digo, de la misericordia. Perdón. Los parámetros, perdón. Vuélvalo a poner, por favor. No va a decir qué. Los parámetros de la misericordia. Perdón. Ahora sí. Exacto. Entramos así al tema central de este estudio, la misericordia y los parámetros bíblicos que la definen y que requiere de una respuesta definitiva de cada persona en 3 niveles diferentes para poderse aplicar. Primero, debemos entender que la misericordia es una forma específica de manifestación del amor de Dios y solo se lleva a cabo ante un acto de agresión o afectación, como perdonar un insulto, una deuda, un comentario malintencionado o una acción que terminó afectando a alguien. Un acto de amor no necesariamente es una manifestación de misericordia, pero la misericordia siempre manifiesta el amor injusto e inmerecido hacia otros. En otras palabras, no hay misericordia sin un acto de afectación que la genere. O sea, tú puedes amar a alguien, pero no precisamente tenerle misericordia si no te ha hecho nada, simplemente lo amas y ya. Pero si te agrede y decides pasar por alto la ofensa y decides amarlo a pesar de la forma en la que te está tratando, estás manifestando misericordia. La misericordia solamente se aplica cuando hay algo que ofenda a la persona, que la agreda, que la afecte. David, para que entendamos la misericordia, porque algunos la confunden con conmiseración. No, la misericordia tiene que tener como elemento fundamental un acto que la genere, que sea contrario a alguien, o sea, a ti, como individuo. La misericordia divina hacia los creyentes es permanente y no está sujeta a nuestro estado espiritual. Así es, la misericordia de Dios, o sea, divina, hacia los creyentes es permanente y no está sujeta a nuestro estado espiritual. ¿Cómo la ves? Oye, si peco, ¿Dios me deja de amar? No. ¿Deja de tener misericordia a mí? No, de hecho, la aplica solo cuando pecas. ¿Qué tal? All right. He sido perdonado, redimido y renovado por misericordia. No tuve que hacer nada para merecer esta nueva condición. Yo no hice nada para ser perdonado, redimido y renovado. Esto significa que ante la justicia de Dios estoy en total perfección por Cristo, pero ante Cristo estoy descubierto y avergonzado por mi propia maldad. Aunque Dios Padre y Dios Hijo son uno, no es lo mismo presentarme ante Dios Padre
que ante Cristo en mi condición. Porque cuando voy ante el Padre, entro dentro de Cristo como uno con Él y me percibe perfecto como el Hijo. Por eso me ve perfecto Dios. Aunque mi pecado sea tremendo, Dios me ve perfecto porque yo ya acepté su redención. Pero no es lo mismo ante Cristo. Pero Cristo ve mi condición en la carne, mi batalla constante por obtener las victorias del Espíritu y conoce a la perfección mis oscuras necedades e insensateces. Así es. Esto está impactante. Adelante, David. Dios Padre aplicó su misericordia al dar a su Hijo por mi redención y salvación. Pero Cristo aplica en todo momento su misericordia conmigo. Me perdona y me sana de mis constantes tropiezos. Su misericordia me motiva y alienta a acudir a Él para ser limpiado, sanado y perdonado en mi lucha, en la gracia, por medio de su palabra y la intervención y revelación de su Espíritu en mí. Esta revelación es una responsabilidad, pues no existe ser humano alguno que salga de alguna manera de los parámetros de su misericordia, porque ha sujetado todo a la misericordia divina para tener misericordia de todos. Sin embargo, como veremos a continuación, los parámetros de la misericordia no son los mismos en todos, pues la Escritura menciona 3 niveles o parámetros diferentes en los que la misericordia divina se expresa. David. El primer parámetro es la misericordia por ignorancia ni incredulidad, que abarca a todos los seres humanos en un estado de incredulidad por el desconocimiento claro y específico de la oferta de redención y salvación que Dios nos otorga en Cristo. Es la espera con la puerta abierta de la cruz para que toda persona que quiera pase por ella. Dicho de otra manera, el primer parámetro de misericordia divina es una puerta de salvación abierta y la espera paciente y amorosa para que todo aquel que quiera se convierta. Ese es el primer parámetro de misericordia. En este parámetro estamos todos los creyentes también porque todos tuvimos una vida sin Cristo antes de convertirnos, en la que Dios aplicó este parámetro de su misericordia y esperó con paciencia por el momento de nuestra conversión. Entonces todos hemos pasado por este primer parámetro de misericordia, definitivamente. Siguiente, David. Tom, vamos a leerlo. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, Él no quiere destruir al ser humano, quiere que todos se salven. Siguiente, vamos a leerlo también en el Antiguo Testamento, por favor, David. Tom. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Esta es la pregunta. ¿Qué estás esperando? Antiguo Testamento. Siguiente. Y ahora escuchen esto, por favor, que esta es la revelación más preciosa y tierna de este punto. Lucas 9, del 54 al 56. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Este es el plan de Dios. Salvar a todos.
El segundo parámetro de misericordia es justo el pago de Dios Hijo sin tomar en cuenta nuestras transgresiones, anulando el acta de los decretos que nos era contraria ante Dios, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo pagó el castigo de Dios Padre por nuestros pecados. Cada uno de nosotros nos habíamos descarriado apartándonos en nuestros propios caminos, pero Dios cargó en Dios Hijo el pecado de todos nosotros. Este es el parámetro central y fundamental de la misericordia divina, porque es a través de Cristo que ha sujetado Dios a su misericordia a todo el mundo, y tanto el primer parámetro como el tercero están sujetos a la redención absoluta y perfecta de Jesucristo. David, Tom. Colosenses 2, del 13 al 14. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Así es. David. Tom. Isaías 53, del 5 al 6. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Así es. Este es el segundo parámetro de la misericordia. Vaya, qué monumento. La salvación porque yo pagué por ti. David. Tom. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el regalo que Dios nos dio. Este es el regalo de misericordia más importante. Claro, los tres parámetros tienen este como parámetro central. Vamos, siguiente David, vamos a ver el tercero. El tercer parámetro de misericordia tiene que ver con nuestra condición como creyentes salvos. Mientras que en nuestra vida anterior a Cristo, la misericordia divina esperaba nuestra decisión de aceptar la salvación, la misericordia para los hijos del Altísimo es paciente en espera del trabajo de nuestra renovación por el Espíritu Santo. La novedad aquí es que la misericordia no se expresa para que hagamos la entrega, sino para perdonarnos cada vez que no hagamos la entrega. Jesús ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento para renovarlos. Esta revelación nos deja a todos sin argumentos, porque Dios no está esperando nuestra entrega para amarnos. Él se ha entregado por nosotros, porque nos ama. Él no está esperando tu entrega para amarte. Él se entregó a ti porque te ama. Siguiente, Tom. Mateo 9, del 11 al 13. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Exacto. David. Cada vez que fallamos, nuestra condición espiritual es afectada y nos sentimos mal, culpables, y Él lo sabe.
Es el momento exacto en el que aplica este tercer parámetro de su misericordia en espera de nuestro arrepentimiento para volvernos a renovar. Como lo hemos estudiado hoy, la misericordia divina tiene el propósito central de la salvación y la renovación de nuestra alma. Esto nos coloca en una posición única de responsabilidad ante la gracia de Dios con respecto a nuestro propósito en este mundo, porque la manifestación de la misericordia de Dios a través de nuestra vida depende de la gracia, pero requiere de nuestra voluntad y vocación para manifestarla. David. Por la gracia de Dios oramos para interceder por otros. Por esta también preferimos callar antes de hablar mal de alguien. Es también por la gracia que elegimos no contestar un insulto o hablar con amor y paciencia ante una agresión. Por la gracia decidimos perdonar y olvidar afectaciones profundas que hemos sufrido de otros. Y es por la gracia que renunciamos a todo pleito o conflicto. Todo ello en el mismo parámetro de misericordia que tiene el propósito de levantar nuestra vida en misericordia para llevar el conocimiento de su misericordia hacia quienes aún están en el mundo por entrar y pasar a través de la puerta de misericordia del Calvario. David. Así es, no hablo, no veo y no oigo. Así, quietos, Nerones. No hablo, no veo y no oigo. Guarda tu corazón, guarda tus ojos, guarda tus oídos, guarda tu boca, que la gracia de Dios nos ilumine y nos cuide y nos mantenga como estos changuitos. Acuérdate de los changuitos. Cuando quieras hablar mal de alguien, acuérdate de los changuitos. Cuando estés viendo cosas que no van y que no debes ver, acuérdate de los changuitos. Y cuando oigas cosas que no debes oír, acuérdate de los changuitos. Tom. Romanos 11 del 30 al 32. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Más claro, ahora sí está clarísimo, por eso lo quise poner al final. Ese es el que leímos al principio, pero ve qué sentido tiene leerlo al final. Tiene todo el sentido. David. Y ahorita veo caras que dicen, ¿sí? Conclusión, número 1. Recuerda que la obediencia y la fe es un estado espiritual de donde partimos para iniciar el proceso de transformación que llevará a cabo el Espíritu Santo en nosotros hacia la vida de santidad. Número 2. No olvides que la rebelión es el acto inconcebible por Dios que se produce en los terrenos espirituales de la destrucción eterna. Todo acto de iniquidad está destinado a la destrucción porque es ajeno a Dios, a la justicia perdurable y a la vida eterna. Y número 3. Ten siempre presente que la misericordia no se expresa para que hagamos la entrega, sino para perdonarnos cada vez que no hagamos la entrega. Jesús ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento para renovarlos. Vamos a leer el último pasaje con el que siempre cerramos. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Así es. ¿Alguna pregunta? Bien, pues vamos a dar gracias por esta preciosa enseñanza. Tom, guíanos, por favor.